Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles y reencontrarnos nuevamente. Amados, hoy vamos a hablar acerca de un tema bien específico. Vamos a hablar de cómo Dios nos motiva para emprender. Vamos a hablar de este concepto, emprendimiento, y cómo a la luz de la palabra lo podemos entender y aplicar también a nuestra vida. Así que les invito a poder permanecer conectados y disfrutar de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Amados, si recorremos la Biblia vamos a encontrar múltiples ejemplos de emprendimiento, de cómo Dios desafió y motivó a personas para que pudieran desarrollar proyectos que estaban en su corazón, en el corazón de Dios, plasmarlos y llevarlos a cabo. Ejemplos hay muchos en la palabra. Nos acordamos del caso de Moisés, cómo Moisés fue capaz de enfrentar a Faraón y poder sacar a ese pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Cómo pudo trasladar a esos miles de personas también a través del desierto. Era un desafío enorme que implicó también mucha oración, mucha búsqueda del Señor, mucha dirección de parte de Él, lineamientos claros de parte de Dios para poder concretar este proyecto que era enorme. También vemos el caso de José, cómo con todas las situaciones que pasó en su vida, fue capaz también de llegar a ser el segundo bajo Faraón y poder gobernar también en la tierra de Egipto y generar todos los mecanismos para poder, en el tiempo de abundancia, poder guardar el alimento, preocuparse de que en el tiempo de escasez pudieran ser saciadas todas las necesidades del reino. ¿Y cuál era el propósito final? Era una puerta abierta por Dios para que el pueblo de Dios pudiera también recibir sustento en aquella tierra de Egipto cuando ocurrió esa gran hambruna. Entonces, amados, vemos que a lo largo de la historia Dios ha estado tocando, ministrando a mucha gente para que las personas puedan desarrollar esta capacidad de emprendimiento, puedan enfrentarse a sus temores y puedan conquistar el terreno del emprendimiento. Sé que emprender no es fácil, es una tarea difícil que demanda mucho de las personas, muchos desafíos. Pero también recuerdo el caso de un muy buen amigo. Cuando vivíamos en otra ciudad, él partió, me acuerdo, cocinando para unos misioneros que llegaron a la iglesia. Y se dio cuenta que tenía las habilidades para poder hacerlo, para atender un gran número de personas. Fue así como comenzó a desarrollar un pequeño emprendimiento. Partió arrendando un pequeño local y tratando de sobrevivir a través de un restaurante. Y fue así como Dios lo empezó a prosperar. Al comienzo con decepciones, con fracasos, con luchas, pero posteriormente pudo adquirir un segundo restaurante, pudo trasladarse al centro de la ciudad, pudo después empezar a generar nuevas fuentes de trabajo también, pudo después adquirir otros restaurantes y finalmente hoy en día es un empresario próspero de cómo Dios lo llevó a generar una cadena de restaurantes y aparte de eso adquirir un centro de eventos que también le permite dar trabajo a muchas y muchas familias. Los sueños de Dios no son imposibles para Él. Si Dios pone un sueño en tu vida, pone un sueño en tu corazón, Él es suficientemente poderoso para implementarlo, para concretarlo y para sacarlo adelante también como un proyecto que es de mucha bendición. Entonces, amados, si nos animamos, si somos desafiados por Dios a emprender, no tengamos temor, porque de su mano vamos a poder salir adelante y vamos a poder lograr estos sueños, poder verlos implementados también. Entonces, amados, aquí llegamos a un punto que es muy importante, porque muchas veces existe el error o la mala enseñanza también de creer que nuestra vida es compartimentada, que tenemos un casillero especial para nuestra vida espiritual, otro casillero para el trabajo, otro casillero para la familia y que entre estos casilleros ellos no se comunican. Y la verdad es que no es así. La vida cristiana, amados, es completa e integral. No podemos apartar nuestra espiritualidad. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y no podemos dejar nuestra vida espiritual aparte del resto de las actividades. La espiritualidad en nuestra relación con Dios está tan presente como cuando jugamos con nuestros hijos a la pelota o cuando reímos con ellos también. Entonces no podemos apartar y deshacernos de esta área espiritual. Todo lo contrario, es permanente en nosotros y es parte de nuestra cotidianidad. Vivimos nuestra vida espiritual en lo cotidiano, en lo sencillo también. Es así entonces, amados,
que si miramos el emprendimiento desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta de que es un desafío también el vivir y es una oportunidad el emprender también. Es una oportunidad para honrar a Dios con el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Entonces es una gran oportunidad provista por Dios el emprender, el aceptar estos desafíos que seguimos por fe y cómo Dios logra concretarlos también para su honra, para su gloria y para la bendición de su pueblo. Entonces, amados, avancemos un poco más. Este tiempo de pandemia es un tiempo especial, es un tiempo muy complejo, muy difícil para muchas familias. Hay muchas personas que están cesantes en este tiempo, que han perdido su trabajo, otros que están buscando trabajo y que no han logrado encontrar. Y finalmente aquellos que tienen su trabajo están muy temerosos también de perderlo. Entonces este es un tiempo donde mucha gente está asumiendo el desafío de emprender. Está recordando que tenían proyectos pendientes, sueños que no habían cumplido y que están en este tiempo asumiendo el desafío de llevarlos a cabo. Ya sea por necesidad, ya sea por la situación actual, o ya sea, como decíamos, porque tenía este sueño pendiente, pero se generó la necesidad de emprender en este tiempo también. Ahora, cuando vemos el emprendimiento, esta palabra es una palabra de origen francés que significa pionero, nos hace reflexionar respecto de que muchos de los que están también emprendiendo en este tiempo son gente que es primera generación en su familia que se atreve a implementar un negocio, un pequeño emprendimiento, que trata de salir adelante, de buscar los medios para poder subsistir. Entonces existe una gran valentía también en ellos, implica un gran trabajo, un gran desgaste, el poder esforzarse en este tiempo también para poder concretar este proyecto que está en sus manos, que lo ven tan tangible y que quieren implementarlo y salir adelante a través de ello. Entonces, para los que están emprendiendo se hacen necesarias muchas cualidades. Deben ser personas perseverantes, que tengan la flexibilidad necesaria y que puedan ser también creativos a su hora de implementar sus proyectos. ¿Por qué? Porque el mundo es tan cambiante. Si vendían algo hace un tiempo atrás, la verdad es que hoy en día ya no lo pueden hacer de manera presencial, producto de las cuarentenas, de la pandemia, y tienen que migrar también a las plataformas las redes sociales o la internet. Entonces necesariamente tienen que ser flexibles para poder alcanzar estos objetivos. Y es allí precisamente donde Dios interviene de una manera potente, porque Él es capaz de generar en nosotros esas capacidades, habilidades que muchas veces no tenemos. Nos ayuda a ser perseverantes para poder enfrentar estos desafíos y para tomar estas ideas y poder plasmarlas, poder llevarlas a cabo, concretarlas también. Entonces es un gusto poder ver la mano de Dios obrando también en la vida de nuestras familias, de nuestros amigos y de todos aquellos que están emprendiendo en este tiempo. Me gustaría poder llevarlos también ahora a un ejemplo concreto en la palabra, que podamos ver un ejemplo y de allí sacar algunas enseñanzas respecto de este tema. El texto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer de los versos 1 al 7 y posteriormente vamos a desglosarlo. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuanto una está llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amados, esta historia se trata entonces de una mujer israelita. Era una mujer que no tan solo era dama, era una mujer que era viuda. Había perdido a su esposo.
Su esposo, dice la historia, que participaba en una comunidad de profetas dirigidas por Eliseo. Y su esposo contrajo muchas deudas y dejó a la mujer, la dejó desvalida, desprotegida junto a sus hijos. Entonces esta mujer se tuvo que envalentonar, se vio con toda la necesidad encima, el apremio de que iban a llevarse a sus hijos y no tenía salida. Ella luchó y empezó a confiar en este Dios de lo imposible para que Él lo sostuviera en este tiempo. Y fue así como se dirigió a Eliseo, buscando una respuesta. Amados, desglosemos entonces este texto y vamos a sacar algunas enseñanzas que sé que nos van a bendecir en esta área del emprendimiento. La primera de ellas, el primer versículo nos dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo. Amados, aquí vemos que Dios no interviene con un erudito, con una persona, no sé, que había estudiado a los pies de los mejores maestros de aquel entonces. Él buscó a alguien sencillo, una persona que tuviera una fe sencilla, una persona que confiara que Dios era suficiente para poder sostenerla en este tiempo de dificultad. Ella había agotado todas las salidas. Su esposo, como dice la palabra, lo había dejado con esa gran deuda. Y ella era valiente y se esforzó, tomó a su familia y dijo, no, esto no puede ser, voy a salir adelante, voy a luchar por ellos. Y esta era una mujer que había luchado y estaba allí, pero sus fuerzas se habían agotado. Ella sabía que había hecho todo lo posible. Y allí fue cuando recurrió al Dios de lo imposible, aquel que puede marcar la diferencia cuando no vemos salida, aquel que puede inclinar la balanza a favor nuestro, aquel que abre las puertas cuando han estado cerradas durante tanto tiempo. Ese es el Dios al que servimos y ese es el Dios al que recurrió esta viuda. Entonces, amado, Dios no busca a alguien tan preparado. Dios lo que está buscando es a alguien que tenga una fe sencilla y que crea que Dios no deja justo desamparado, que su mano no se acorta para bendecir y cuidar a su pueblo, que Dios lo sostiene a pesar de la adversidad. Esa es la fe que está buscando el Señor. Entonces, amados, aquí nos damos cuenta de varias cosas. Esta mujer, como dijimos, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Entonces, amados, aquí nos damos cuenta de que tenemos que ser sabios a quién recurrimos cuando necesitamos ayuda, cuando estamos por implementar algún proyecto, cuando estamos desafiados por Dios para emprender. Esta mujer recurrió a Eliseo. Recurrió al hombre de Dios que estaba en aquel momento. Pero muchas veces tenemos hermosos proyectos de parte de Dios. Tenemos hermosas palabras, Dios nos ha confirmado de lo que vamos a hacer, etc. Pero, ¿sabes? No se implementan muchas veces, o no se concretan porque compartimos nuestros sueños y nuestras ideas con las personas equivocadas. Y la verdad es que nos encontramos siempre con una muralla al contar nuestros sueños, nuestros anhelos. Nos encontramos con una muralla de, la verdad es que no se puede. No creo que lo puedas lograr. No tienes las capacidades necesarias para hacerlo. La verdad es que no tienes los recursos. No sé si se ha hecho en Chile a esto antes. No sé si tienes los contactos, no tienes los medios para poder implementar. Esto es muy difícil. En tu familia nadie más lo ha hecho, etc. Una serie de barreras que nos encontramos y que la gente es especialista en poner cuando tú tratas de emprender. Entonces, amados, lo que sucede es que nos encontramos con estos verdaderos bomberos que están allí esperando para apagar tu fe, para apagar tu confianza en Dios, para desanimarte y para hacerte desertar de esos propósitos y de esos proyectos que Dios ha puesto en tus manos para implementar. Entonces, si nos damos cuenta de eso, podemos reflexionar que la mayor riqueza no está en los bancos como la mayoría de la gente piensa. Las mayores riquezas están en los cementerios,
porque es allí donde duermen todos aquellos que no concretaron los negocios, que no fueron capaces. Allí están durmiendo todos los proyectos que nunca se concretaron, todos los sueños que no se llevaron a cabo, todas las empresas que nunca se gestaron, todos los ministros que nunca asumieron el desafío de seguir la palabra del Señor, etcétera. Los llamados que nunca llegaron a término. Entonces, amados, nos damos cuenta que el cementerio no es tan solo donde yacen los cuerpos, es donde yacen los sueños que nunca se concretaron, los sueños de todos aquellos que abortaron su propósito. Entonces, cometemos siempre el error de creer que propósito se asocia a púlpito dentro del ámbito cristiano. Pensamos que el estar adelante en una plataforma es cumplir un propósito, pero la verdad es que eso es muy lejos de ser cierto. En la medida que tú andas en lo que Dios ha desarrollado para ti, en lo que Dios ha planeado para tu vida, en la medida que tú eres capaz de caminar en esos propósitos eternos, empiezas a cumplirlos y empiezas a avanzar en ellos y empiezas a dar un fruto abundante. Cumpliendo propósitos, andando en aquello que Dios ha desarrollado para tu vida. Entonces, amados, seamos buenos emprendedores, seamos buenos siervos, seamos buenos esposos, seamos buenos vecinos, seamos amables, cuidemos a los que están a nuestro alrededor y vamos a estar cumpliendo propósitos eternos, amados. Entonces, sé un buen emprendedor, sé un buen padre, sé un buen vecino, sé un buen amigo. Anda entonces en propósitos eternos que Dios preparó para tu vida. Amados, la viuda supo efectivamente a quién debía recurrir. Recurrió a Eliseo. Recurrió al hombre que Dios había puesto en aquel lugar para hacer dirección también en el área espiritual. Entonces, amados, cuando nos damos cuenta de eso, sabemos que nuestro liderazgo en el área espiritual no es tan solo para que nos entregue un sermón, para que nos entregue una palabra, un tema. La verdad es que su oración también puede cambiar las circunstancias. Muchas veces pensamos como que somos expertos en un área o que no necesitamos ayuda. Al igual que Pedro cuando estaba en la barca, él echó la red y no había sacado nada. Y llegó Jesús y le dijo, echa la red en mi nombre. Y la verdad es que Pedro dudó, le dijo, bueno, yo soy un pescador experto, pero en tu nombre la voy a echar. Y al echar la red se llenó tanto que la barca casi se hundía. Es lo mismo que nos sucede, amados. No desprecies una oración. No dudes, no desprecies el poder de una oración para transformar y hacer que tu red venga y se llene también de la provisión que Dios quiere entregarte. Tal vez pienses que eres experto en algún área o que tienes muchas herramientas. Confía también en lo que Dios tiene preparado para ti. Humíllate en oración y ve cómo Dios te sorprende en esa área de emprendimiento en la cual estás tratando de implementar. Amados, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Amados, muchas veces nos vemos que respondemos al llamado de Dios de esta manera. No tengo nada con qué emprender, no tengo nada. Nos vemos muchas veces tan limitados, tan cortos de recursos, tan cortos de capacidades, que nos vemos así y no somos capaces de ver lo que Dios está viendo en nosotros. Amados, todos nosotros tenemos recursos puestos por Dios en nuestras manos. Ninguno de nosotros tiene sus manos vacías. Siempre Dios tiene algo, tiene esa vasija de aceite para la viuda, tiene tal vez distintas cosas en tu área, ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertas relaciones que también puedes usar para poder dar un fruto que pueda ser abundante. Amados, Dios es especialista en ocupar lo poco para hacerlo abundar. Recordemos cuando alimentó Jesús a una multitud. Lo hizo con 5 panes y con 2 peces que un niño tenía. Con ello fue capaz de alimentar una multitud. Dios es especialista en ocupar lo poco para hacerlo abundar. Eso que tienes en tu mano, amado, entiende que son semillas que darán mucho fruto si las dispones y las tomas y las pones en la tierra de la fe.
Es tiempo de tomar esta semilla que tú tienes en tus manos, de tomar estas habilidades, estas capacidades, someterlas en oración al Señor y plantarlas en la tierra de la fe para ver cómo ese emprendimiento empieza a dar fruto, cómo esos dones, esos talentos, esas habilidades que tú muchas veces pensaste que eran insignificantes, te empiezas a dar cuenta que las manos de Dios pueden alimentar a multitudes y pueden sostener a muchos. Ese es el Dios al que servimos, el Dios de lo imposible. Amados, el verso 3 nos dice lo siguiente. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Amados, Dios nos entrega ciertos planes y ciertas estrategias para poder también enfrentar este emprendimiento. La primera de ellas, la que usamos todos aquellos que somos cristianos, es la oración. Humillarnos delante de Dios y empezar a clamar y pedirle a Dios, sabes, Señor, necesito de tu sustento, necesito que abras esas puertas de bendición que yo estoy esperando, que realices las conexiones necesarias para poder implementar este emprendimiento. Dame los contactos, dame la sabiduría, dame las capacidades necesarias. Sometemos todos nuestros proyectos, todos los planes en las manos del Señor para que Él pueda obrar. Segundo paso es caminar por fe. Si Dios nos ha dado una palabra, una confirmación, empezar a andar por fe, caminar confiando que Dios es el que tiene el control, que Él nos va a llevar al lugar seguro. No dudar, como dudaron también los discípulos que estaban en la barca cuando Jesús les dijo que iban a pasar hacia el otro lado, crucemos al otro lado. Y ellos tuvieron temor porque se levantó un viento. Y fueron donde Jesús y lo despertaron y le dijeron, Jesús, ¿no ves que perecemos? Tenemos temor. Entonces para ellos no había sido suficiente la palabra de Dios cuando les dijo, vamos a cruzar al otro lado. Esa palabra, esa declaración de Jesús era suficiente para sus hijos, para tener la confianza y la certeza de que pese a la adversidad, pese a las dificultades, ellos iban a llegar al otro lado e iban a concretar ese cometido que Dios les había hablado. Entonces es lo mismo que nos sucede a nosotros. Este es el área en la que más flaqueamos. Tal vez sometemos en oración nuestros proyectos, pero muchas veces no caminamos en lo que Dios nos ha dicho. No caminamos en lo que Dios ha hablado. Y el tercer punto, amados, debemos ser buenos humanos, buenas personas. Y la verdad es que es así. No nos olvidemos nunca de lo sencillo. No nos olvidemos del saludar, del bendecir a nuestros vecinos, del comunicarnos con ellos, del ser agradecidos, del reconocer cuando nos ayudan. Ser buenas personas, ser un buen amigo, ser un buen trabajador, ser un buen, como decimos, un buen hermano, un buen familiar también. Que en cada una de nuestras áreas podamos ser de bendición para los que nos rodeen. Y muchas veces sucede que nos esforzamos tanto en ser buenos cristianos que nos olvidamos de lo básico, nos olvidamos de lo sencillo, nos olvidamos del buen saludo, del ser agradecidos, del responder con una sonrisa y del bendecir a los que están a nuestro alrededor. Seamos buenas personas. ¿Por qué? Porque si la viuda hubiese sido una mala vecina, dudo que alguien le hubiese prestado su vasija para que pudiera llenarla de aceite. Amados, estos son hábitos básicos. Sea amable, saluda, sea agradecido. Son hábitos básicos que nos van a permitir contar con buenos amigos. Y son todas relaciones necesarias. Cuando ellos requieran ayuda, tú ten tu vasija lista para poder prestársela, para que él pueda ser bendecido y pueda multiplicarse. Así también, cuando tú requieras, tú vas a saber que van a haber muchas personas que van a poner su vasija para que tu proyecto dé fruto también. Amados, son cosas sencillas, pero que nos llevan Dios también a tener sabiduría en el enfrentar este proceso de emprender. Versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces, amados, la finalidad de Dios no es tan solo suplir para alimentarte o suplir para pagar una deuda o una necesidad específica. La verdad es que el Evangelio, amados, es una herencia hermosa que debemos transferir a nuestros hijos.
Y muchas veces hay situaciones difíciles que pasan en la familia, problemas y necesidades económicas que nos vemos enfrentados. Pero ese es el momento en que tú te encierras con tu familia, en que te vuelves a la oración y es una enseñanza profunda para sus hijos para que puedan entender y confiar que Dios los va a sostener a pesar de la adversidad. Son momentos valiosos, momentos en los que Dios se muestra poderoso y hay un aprendizaje profundo. Sabemos que el dueño de casa en esta historia, que el padre había muerto. Él había muerto y era un hombre de fe. Tenemos una mujer también de fe que fue capaz de envalentonarse y salir adelante con su familia. Pero toda esa fe era necesario que se traspasara también a sus hijos. Que ellos pudieran conocer la mano de un Dios que multiplicaba el aceite cuando no había ninguna salida. Y para eso es que ella se encerró junto a sus hijos y empezó a ver cómo Dios suplía su necesidad. El Evangelio no es para ponerlo en una repisa, no se almacena nuestra fe en una repisa. El Evangelio se vive cada día al acostarnos, en la oración en torno a una mesa. El Evangelio se transmite y se transfiere también a nuestras generaciones. Por eso, hermano, enciérrate tú y tus hijos para que puedan ver la gloria de Dios en el momento que tú estás pasando, en las circunstancias en las que te ves enfrentada en este momento. Es un tiempo de encerrarse y de demostrar que hay un Dios fiel que es capaz de sustentar a sus hijos aún en tiempos de adversidad. Y esa va a ser la herencia que vas a transmitir a los tuyos, que vas a transmitir a tu casa y a todos tus hijos también. Amados, no se trata solo de suplir necesidades. Se trata de ver la gloria de Dios obrando en nuestras familias. El verso 5 nos dice lo siguiente: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Amados, ¿por qué encerrarse? ¿Por qué cerrar la puerta y estar junto a sus hijos? Es que Dios muchas veces nos demanda enfocarnos en el proceso de Dios. Enfocarnos en el proyecto. Y la verdad es que muchas veces nos dispersamos tanto, nos enfocamos en tantas cosas que perdemos el norte. Y si Dios nos está mandando en este tiempo enfocarnos en este proyecto, enfocarnos en este tema, tratemos de centrar nuestra mirada en ella, en nuestros esfuerzos también en este emprendimiento para que pueda dar el fruto que esperamos. Recordemos que los milagros no se generan en público a través de las redes sociales, en Facebook. Los milagros se gestan en el silencio, son sueños pequeños que tú empiezas a cultivar con Dios, a solas con Dios, a puertas cerradas. Empiezas a hablar con Él, empiezas a contarle las cosas que están en tu corazón y te empiezas a dar cuenta cómo se empiezan a alinear a lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, eres capaz de cerrar tu puerta y saber que Dios va a multiplicar ese aceite. Porque la fe es ser consecuente con lo que piensas, es ser consecuente con tus acciones. Muchas veces anhelamos una palabra de parte de Dios, pero al oírla hacemos oídos sordos y no actuamos en pos de esa palabra. Si has recibido una confirmación de parte de Dios, empieza a andar en ese proyecto, empieza a avanzar en fe en Él hasta que lo veas concretado. El verso 6 nos dice lo siguiente: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amados, cuando las vasijas estuvieron llenas, entonces y solo entonces cesó la provisión de Dios, cesó el milagro de Dios. Entonces la frase aquí importante es, no hay más vasijas. Porque Dios es sabio para proveerte, proveer todo lo que necesitamos. Dios no va a desperdiciar, Dios provee todo lo que tú necesitas. ¿Qué pasa si esta mujer hubiese tenido más vasijas? No me cabe duda que hubiesen sido llenas también. Pero era lo que ella necesitaba en ese tiempo para subsistir. Y por último, estamos llegando ya al final, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que les quede. Amados, ella ya había logrado ver la provisión de aceite, había visto cómo este aceite se multiplicaba y tenía mucho aceite después de este milagro. Entonces, llega el momento donde tu corazón puede actuar de manera independiente y decir, ¿sabes qué? Ya tengo la solución, ya tengo el aceite. Pero ella fue y recurrió nuevamente al profeta.
Y la verdad es que en estos momentos es cuando nosotros decidimos si seguimos por nuestras propias iniciativas o consultamos nuevamente a Dios para poder avanzar y muchas veces desertamos en este proceso y nos perdemos el final de la historia porque no nos damos cuenta que Dios quiere aún más para nosotros. En este caso, ¿qué fue lo que le dijo el profeta? Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Ella demostró una tremenda humildad. Fue capaz de ponerse en las manos también de este profeta, de su dirección, para que él la guiara en este proceso también. Fue capaz de recurrir a él hasta ver su completa recompensa. Amados, volvamos una vez y otra al Padre para beber de su presencia y para recibir también de su consejo. Una y otra vez perseveremos en oración, una y otra vez busquemos al Señor hasta que el proyecto pueda ser cumplido. No desertemos, aun cuando veamos los primeros brotes, aun cuando veamos los primeros frutos. Es tiempo de perseverar y de buscar al Señor hasta que veamos todo cumplido. Y el último punto es: comprende tu provisión. El milagro consistía realmente en dos partes. La primera era la provisión de aceite dada por Dios. Y la segunda era vender ese aceite. Y la verdad es que por medio de este emprendimiento, Dios lo que pretendía es que esta mujer pudiera pagar sus deudas. Pero no tan solo eso, pudiera ella también vivir con sus hijos todo el tiempo que le quedara. Entonces, amados, muchas veces Dios nos va a proveer una idea, un proyecto, una conexión, una relación. Y es nuestra responsabilidad vender ese aceite. Es nuestra responsabilidad el trabajar para que pueda concretarse ese recurso y para que pueda llegar a esa provisión que esperamos. Para concluir, entonces, miremos nuestras manos, amados. ¿Qué puso Dios en ellas? ¿Cuál es la idea que tienes? ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Dios puso ese emprendimiento en tu vida también. Dios puso algo en tus manos para ser prosperado, para ser bendecido. Recordemos el caso de la viuda. Dios puso ese emprendimiento para fortalecer su fe, para que viera la gloria de Dios, para transmitirla también a sus hijos y para poder disfrutar también de una fuente de provisión que le permitiera pagar sus deudas, pero también subsistir después de ello. Amados, agradezcamos también por ese emprendimiento o por el aceite, en el caso de la viuda, que el Señor ha puesto en tus manos, o aquella idea que está germinando también en tu corazón, aquella idea por la cual tú quieres implementar. Les invito, amados, a tener un tiempo de oración. Amados, vamos a orar a Dios, este Dios hermoso que une personas, lugares y tiempos. Y vamos a orar para que Él ponga a tu alrededor todas las personas también necesarias y adecuadas para que puedan fortalecer también este proyecto de emprendimiento. Tengamos un tiempo de oración también. Amados, vamos a orar por todos aquellos, en primer lugar, por todos aquellos que tienen un sueño, Señor, que tienen un proyecto, Padre, por todos aquellos que desean también emprender, papá. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que este proyecto pueda ser puesto en tus manos, Señor, para que puedan encerrarse y orar en familia por este proyecto, Señor. Para que ellos sean capaces de cultivar sus relaciones, Señor, y para que puedan ver el aceite multiplicado y puedan ver tu gracia abundante también, Señor, en este proyecto. Bendecimos también, Señor, a nuestros amigos, Señor, hermanos que están en este tiempo, Señor, con una inquietud en su corazón por un proyecto que gestar también, para que tú puedas multiplicar ese aceite, Señor, en cada uno de estos proyectos. También, Señor, queremos bendecir y queremos orar por aquellos que ya tienen ese emprendimiento. Oramos, Señor, para que tú los relaciones, Señor, con distintas personas, papá, para que tú puedas, Señor, proveer todas esas vasijas necesarias, Señor. Muchas vasijas que puedan venir también para estos proyectos que ya están implementados, Señor, y que puedas en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, papá, para que tú las puedas llenar, Señor. Dales, papá, de toda su provisión, dales de todo tu sustento, Señor. Oramos por vasijas llenas, Señor, para quienes están, papá, en este tiempo, Señor, con sus proyectos ya implementados y que están trabajando en ellos, Señor. Padre, y por último queremos orar por aquellos, Señor, que tienen este emprendimiento, Señor.
trabajaron tal vez, se esforzaron mucho, Señor, por emprender, papá, pero este emprendimiento vieron que fracasó y se encuentran decepcionados, se encuentran desanimados, papá. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, papá, para que perseveren en esta hora, Señor. Para que los ayudes a perseverar, Señor, para que no desmayen, Padre, para que nuevamente puedan levantarse y puedan emprender, Señor, disponiendo en tus manos, Señor, estos proyectos, Señor, para que tú puedas guiarlos, porque tú eres fiel, Señor, para hacer abundar el fruto en todos aquellos que en ti confían, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un tiempo de poder compartir esta palabra respecto a emprendimiento. Hacía bastante tiempo que tenía esta carga en el corazón y espero que Dios haya traído también entendimiento, haya traído también claridad y dirección también para este proyecto que Dios está gestando en tu corazón y que confiamos en el nombre de Jesús que va a ser de fruto abundante y de mucha bendición para ti, para tu casa y para la obra de Dios también. Te bendecimos en esta hora y nos reencontramos nuevamente en otro HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.